corredores que participan en las competencias de larga distancia, existe una cuestión mientras se va acercando la meta final, el que va llegando en primer lugar, el que va en primer lugar, suele mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para mirar cuánta ventaja le está sacando a su inmediato perseguidor, al segundo que viene tras suyo. Y he visto en estas carreras que regularmente suele ocurrir algo, y es que aquel que va en primer lugar, cuando mira para atrás, pierde el ritmo, pierde el enfoque, se desconcentra y pasa muchas veces que se desespera porque el que viene persiguiéndole ya le está alcanzando. Siendo así que muchas veces termina siendo superado. ¿Por qué? Porque su vista no estaba enfocado en la meta, sino que se estaba preocupando más por el que venía atrás suyo. ¿Qué digo con esto, mis hermanos? Esta escena refleja algo muy real. En una carrera, no basta con haber comenzado bien, ni siquiera con haber avanzado bastante. Lo que realmente importa es cómo corres hasta el final, hasta llegar a la meta. Y también importa a quién estás mirando mientras corres. Esto es exactamente lo que nosotros habíamos visto en el último sermón de nuestra epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 12 al 16. El apóstol Pablo nos mostró la mentalidad del cristiano, aquel verdadero creyente, el corredor que va en miras a aquella meta. Un hombre que, aunque ya ha sido alcanzado por Cristo, reconoce que aún no ha llegado, que aún sigue corriendo y por eso sigue avanzando con determinación hacia la meta. Veíamos en el sermón pasado que la vida cristiana es una carrera continua donde el creyente no vive en el pasado, no se conforma con lo que ya alcanzó, sino que corre por un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol Pablo va a argumentar con más peso lo que viene diciendo, porque la vida cristiana no se vive en el vacío, no corremos solos, no avanzamos sin una referencia, siempre estamos mirando a alguien, siempre estamos siguiendo algún modelo, siempre estamos influenciados por algún ejemplo. Y es precisamente allí donde el apóstol Pablo dirige o va a dirigir nuestra atención en el pasaje de esta mañana. Pablo pasa de hablar de la actitud del corredor a mostrarnos los caminos visibles que marcan esa carrera. Ejemplos que deben ser imitados y realidades que deben ser evitadas. Por eso, con un tono profundamente pastoral e incluso conmovido, Él nos va a decir esta mañana: hermanos, sed imitadores de mí. Pero al mismo tiempo nos va a advertir a la iglesia de los filipenses con lágrimas sobre una realidad seria y presente. Hay muchos que andan de una manera completamente opuesta al espíritu de la cruz. Y sin desarrollar aún todo lo que tenemos en esta mañana, Pablo nos va a dejar a ver un contraste fuerte. No todos los que parecen estar en el camino realmente están corriendo hacia la misma meta. De esta manera, el pasaje que tenemos en esta mañana, mis hermanos, nos lleva a mirar con claridad algo esencial en la vida cristiana. La dirección de nuestras vidas se evidencia en el ejemplo que nosotros seguimos y en aquello que gobierna nuestros corazones. Porque al final, a quien seguimos revela a qué reino pertenecemos. Hay solamente dos maneras de vivir, pero solamente un camino que conduce a lo eterno. Y vayamos a nuestro pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21.
Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21 dice así: Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí misma. Amén a la palabra de Dios. Este texto, mis hermanos, lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El punto número 1 sigue ejemplos que reflejen la cruz, verso 17. Del verso 18 al 19, el punto 2, cuidado con vidas que nieguen la cruz. Y punto número 3, vive como quien pertenece al cielo, del verso 20 al 21, teniendo por título al sermón de esta mañana: ¿a quién estás siguiendo? Punto número 1, sigue ejemplos que reflejen la cruz, y vemos el verso 17. Profundamente conmovido por lo que va a escribir el apóstol Pablo, se dirige a los filipenses con un afectuoso apelativo: hermanos, hermanos, sed imitadores míos, dice el apóstol Pablo. Y no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. ¿Y por qué? Veamos el contexto de la iglesia de los filipenses. Filipos era una ciudad profundamente influenciada por la cultura romana. Era esta ciudad de Filipo una colonia romana, donde la gente valoraba enormemente la identidad romana, el modelo a seguir y el estilo de vida visible de los romanos. La ciudadanía romana no solo era un estatus legal para cada uno de aquellas personas de aquella ciudad, era una forma de vivir, era una forma de vestir, de hablar, de comportarse. Soy del Imperio Romano, nada más y nada menos. Y es en ese contexto que la iglesia estaba aislada. Los creyentes estaban rodeados de prácticas paganas, de filosofías centradas en el placer, y también personas que decían ser cristianas, pero vivían de otra manera. Es decir, los filipenses estaban constantemente viendo ejemplos de los romanos. Y Pablo entiende algo que sigue siendo cierto hoy en día. La vida cristiana no solo se enseña, sino que se imita. Por eso no dice solamente escuchen la doctrina que yo he de decir a continuación, sino que dice miren vidas correctas, parafraseando. La pregunta sería: ¿está de acuerdo con la humildad cristiana el que Pablo se elija a sí mismo como ejemplo? ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo, imítenme, sin caer en el orgullo? La respuesta él ya lo dio anteriormente, diciendo: Cristo es el ejemplo supremo en Filipenses capítulo 2. Pablo simplemente es un reflejo imperfecto de ese supremo ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Siendo así que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, él mismo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es decir, imítenme en la medida en que yo imito a Cristo, es el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo no se está poniendo a él mismo en un pedestal, él se está ofreciendo como un ejemplo visible de cómo se ve una vida centrada en la cruz.
Y observen la segunda parte del versículo 17, donde Él no se limita a sí mismo y dice, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y hasta ahora, ¿a quién hemos visto en nuestra epístola? A Timoteo, a Epafrodito y a otros hermanos en la fe, otros creyentes fieles, porque la vida cristiana, mis hermanos, no es individualista. Dios ha puesto ejemplos visibles en la iglesia para guiarnos. En vez de fijar vuestra atención sobre aquellos que han confundido la libertad cristiana con libertinaje, dice el apóstol Pablo, fijadla sobre los que son fieles en la fe, guías en la conducta cristiana. Ahora, aquí hay una aplicación directa y necesaria. Todos nosotros estamos imitando a alguien, quieran o no quieran. Los niños, los hijos, las hijas, estamos imitando a los padres. Otros hermanos a otras hermanas, hermanas y hermanos. La pregunta sería, ¿qué vida estás observando? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Quién está moldeando tu manera de pensar, de hablar, de vivir? Porque sin darnos cuenta, terminándonos pareciéndonos a aquello que más observamos. Pero Pablo no solo nos dice a quién imitar, implícitamente también nos está preparando para algo más. Porque si hay ejemplos dignos de imitar, también hay ejemplos peligrosos que nosotros debemos evitar. Y eso no es algo teórico, es algo serio, porque a quienes sigues revela a qué reino perteneces. No es algo lejano, mis hermanos, no es algo neutral. Hay dos maneras de vivir. Una refleja la cruz y otra la niega. Y en ambas llevan a destinos completamente distintos. Ahora, veamos la contraparte. Aquellas vidas que niegan la cruz y desarrollemos el punto número 2. Después de llamarnos a imitar ejemplos dignos, fieles en la fe y en conducta, Pablo cambia de tono. Cambia de tono de manera notable y se dirige en forma de exhortación. Ahora él está advirtiendo y no lo hace con frialdad, sino que lo hace con un corazón quebrantado. Veamos el versículo 18. Dice el apóstol Pablo, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no habla como un crítico distante, habla como un pastor que sufre. La verdad sin lágrima puede volverse dura, pero las lágrimas sin verdad no salvan a nadie. Pablo tiene ambas cosas, claridad doctrinal y profundo amor pastoral. Y noten algo muy importante que dice nuestro texto. Muchos andan. No son casos aislados lo que están amedrentando la iglesia de los filipenses. No era una excepción rara la que estaba ocurriendo. Es un problema real, es un problema visible y cercano. Y esto nos conecta nuevamente con el contexto de nuestra iglesia. Filipos, como muchas iglesias del primer siglo, había personas que profesaban ser cristianos, participaban de la comunidad de gracia, pero vivían en contradicción con la cruz. No necesariamente negaban a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero lo negaban con su vida en la práctica. Sin embargo, esto no se debe deducir, mis hermanos, que constituyera un núcleo importante o grande en la iglesia de los filipenses, eso que estaba amedrentando. Si fuera así, el apóstol Pablo no se hubiese referido en el capítulo 4, versículo 1 a los filipenses como mis amados hermanos. Más aún, a pesar de eso, eso que estaba amedrentando a la iglesia era una amenaza
y era de preocupación para el apóstol Pablo. Por eso usa esta expresión tan fuerte diciendo por ellos enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo no dice inmaduros, no dice confundidos, dice enemigos de la cruz. Personas que estaban dentro de aquella congregación. Porque su manera de vivir mostraba claramente a qué reino pertenecía. Cuando Pablo estaba entre los filipenses, frecuentemente les exhortaba, les predicaba a guardarse de esta clase de engañadores, como ya hemos visto anteriormente. Si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, que es la generosidad, el amor, los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, que es el exceso al pecado. Los amigos de la cruz no aman al mundo, ciertamente el mundo les crucificado a ellos y ellos al mundo, y esto porque se glorían en la cruz. Mas los enemigos de la cruz aman al mundo, aman lo terrenal, aman las cosas que están en este mundo. Ellos tienen el corazón puesto en las cosas terrenales. Movido por su gran amor a los filipenses, el apóstol Pablo llora. Y es esto lo que nos dice nuestro texto. Llora realmente cuando piensa que estos enemigos de la cruz están intentando seducir a los miembros de aquella primera iglesia plantada en Europa. La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué significa ser enemigo de la cruz? No es simplemente odiar a Jesús abiertamente, no es perseguir a los cristianos y a la fe. En este contexto, mis hermanos, son personas que rechazan las implicaciones de la cruz en su vida y a la manera que se ve en la práctica. Porque la cruz no solo salva, sino que transforma. La cruz confronta el pecado, llama a negarse a uno mismo y exige una vida rendida por aquel que murió en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero estos enemigos querían un cristianismo sin cruz, sin negación, sin santidad, sin transformación, buscando de alguna manera ganarse el cielo. Y aquí es importante entender algo, mis hermanos. La diferencia de estos dos grupos no simplemente es moral, no es simplemente la conducta. No es que unos sean mejores y unos sean peores. La diferencia es esta. Unos han sido salvados por la cruz de Cristo y otras la rechazan. Unos han sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, han sido perdonados, han sido transformados y ahora viven bajo el señorío de la cruz. Pero otros, aunque estén cerca, aunque participen, aunque hablen como cristianos, en realidad rechazan la cruz, porque no quieren someter sus vidas a lo que Cristo hizo en aquella cruz y le demanda para su gloria. Y por eso no es solo una diferencia de conducta, es una diferencia de salvación. Y Pablo describe la vida de estos enemigos en 4 características devastadoras, diciendo primeramente en el versículo 19, cuyo fin es perdición. Este es el destino que les aguarda a ellos, pues Dios ha ordenado que su fin será conforme a sus obras, como dice 2 Corintios 11:15. A pesar de su apariencia religiosa, su camino terminará en destrucción. Este es el fin del fruto de sus vidas inicuas. Es la paga de su pecado, como dice Romanos 6:23. Esto es serio, mis hermanos. No todos los que parecen estar en el camino van a llegar a la meta. Hay 2 maneras de vivir, pero también hay 2 destinos. Y este camino, aunque parezca religioso,
terminará en perdición. Ahora, la perdición, sin embargo, no es un modo alguno de aniquilación. No quiere decir que dejarán de existir por el mero hecho de seguir sus propios deseos. Antes bien, lo contrario significa que sufrirán tormento eterno, no solamente en esta vida, sino que también en la porvenir. La perdición comienza en esta vida y alcanza su clímax después de la muerte. Y esto es tormentoso, mis hermanos. Segunda característica, cuyo Dios es su apetito. En vez de procurar tener sus apetitos carnales en sujeción, comprendiendo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, en el que Dios debe ser glorificado, estas personas se entregaban a la glotonería y al libertinaje. Vivían gobernados por sus deseos. No solamente estos deseos eran por la comida. Es una vida dominada por el placer. Lo que yo siento, lo hago. No es lo que Cristo me demanda. Lo que yo quiero, lo hago. No lo que Cristo cree que es conveniente. Su autoridad no era Cristo. Su autoridad era su apetito, su placer. Y el apóstol Pablo los caracteriza además como cuya gloria está en su vergüenza. Se enorgullecían de aquello de lo que debían estar confusos y avergonzados. No solamente llevaban a cabo sus impíos propósitos, sino que se jactaban de ello. Esta era la descripción de aquellos enemigos de la cruz que el apóstol Pablo está dando. Celebraban su pecado, justificaban lo correcto y normalizaban lo que Dios condena. Y esto no es ajeno a nuestra realidad, mis hermanos, el día de hoy. Vivimos en un mundo, en una cultura en donde lo inmoral se aplaude, lo puro se ridiculiza. Y como pasaba tristemente en esta semana en Europa, en España, la eutanasia se declara como derechos humanos. Esto también, mis hermanos, puede infiltrarse en las iglesias y debemos tener cuidado. Debemos rogarle a nuestro Señor Jesucristo que tenga misericordia de nuestra congregación, de nuestra sociedad, de nuestro país. Cuarta característica que el apóstol Pablo da de estos enemigos de la cruz, eran personas las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y aquí está la raíz de todo. Viven sin perspectiva eterna. Sus decisiones son temporales, son para el hoy, para el ahora. Sus prioridades son terrenales. Su mente está fijada en este mundo. No hay hambre de Dios, no hay deseo por lo eterno. Mi pregunta es, ¿te sientes identificado? Espero que no, mis hermanos. Y esto no es para mirar a otros, porque a quienes sigues revela a qué reino perteneces. Por ello, antes de seguir, esto exige una pausa personal. Porque este texto no fue escrito para que nosotros miremos a otras personas, sino que para que nos miremos a nosotros mismos y nos examinemos los unos a los otros. La pregunta sería para ti, ¿qué gobierna tus decisiones? ¿Qué ocupa tus pensamientos el día tras día? ¿Qué deseas realmente para esta vida? Porque puedes estar cerca de una iglesia, puedes estar sentado esta mañana en este lugar y aún estar lejos de la cruz. Pablo no habla así para recordar, Pablo nos habla así para recordar que aún hay esperanza. Habla así porque aún hay algo infinitamente mejor. Porque frente a los que viven en lo terrenal, hay un pueblo que pertenece a lo celestial. Porque mientras unos viven para lo terrenal, otros viven para lo celestial. Hay dos maneras de vivir, hay dos destinos completamente distintos. Ya hemos visto aquellos que viven para lo terrenal. Veamos entonces aquellos que viven para lo celestial. Y vamos al tercer punto, vive como quien pertenece al cielo. Mientras unos tienen
su mente en la tierra. Pablo levanta la mirada a los filipenses, levanta nuestras miradas a los cielos. Mientras unos viven como enemigos de la cruz, otros viven como ciudadanos de los cielos. Y dice en el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay una diferencia radical entre los que viven para lo terrenal y para los que pertenecen al cielo. No es una pequeña diferencia, es una diferencia eterna, mis hermanos. Dos maneras de vivir, una marcada por la tierra y una marcada por el cielo. Y para entender la fuerza de esta declaración, volvamos al contexto de nuestra época. Filipos era una colonia romana. Esto significaba que sus habitantes se consideraban a sí mismos como romanos. Vivían bajo sus leyes, imitaban su cultura, disfrutaban de sus privilegios. Roma estaba lejos de ellos geográficamente, pero su identidad gobernaba la vida de los ciudadanos. Pablo toma esta realidad y eleva algo infinitamente mayor diciendo, ustedes no son definidos por Roma, ustedes pertenecen al cielo. Esto significa que el creyente tiene una nueva identidad, vive bajo un nuevo gobierno, responde ante un nuevo rey. Tu vida ya no está definida por este mundo, sino por el reino de Dios. Y este es el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses. Este es el mensaje de nuestro Dios. Ahora Pablo no se queda en una idea teológica abstracta. Él muestra cómo esa ciudadanía afecta a la vida presente, diciendo en la segunda parte del verso 20, mirando, de donde también ansiosamente aquellos ciudadanos del reino celestial esperamos a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. El ciudadano del cielo no solamente tiene una identidad nueva, tiene una esperanza viva. Esa esperanza no es un evento, es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. El mundo vive mirando hacia abajo, hacia los logros, hacia los placeres, hacia el éxito personal, pero el creyente vive y debe vivir mirando hacia arriba, esperando a su Salvador. Y esa espera, mis hermanos, no es pasiva, es activa, expectante, transformadora, como dice Primera de Juan, capítulo 13, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Si alguien hace de su vientre un Dios y pone su corazón en las cosas terrenales, la pregunta es, ¿cómo podrá esperar jamás ser amparado por aquel inmutable, santo e infinito, glorioso Salvador en su regreso? Los creyentes esperan con anhelo su regreso. Esa es la actitud que debe tener. No una actitud de tibieza como las de los laodicenses, ni de turbación como algunos de la iglesia de los tesalonicenses, sino una de fidelidad como los de esmirnenses, quienes esperaban con placer la corona de la vida, permaneciendo fieles aún hasta la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 al 11. Mis hermanos, mis hermanas, los ciudadanos del reino de los cielos, apartando sus ojos de los deleites pecaminosos, deben anhelar ardientemente la venida de su Salvador. La pregunta, ¿esperas la venida de tu Salvador? El Señor Jesucristo, cuya manifestación en gloria tú esperas. Pablo nos lleva aún más lejos, diciendo en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Para muchos griegos paganos de aquella época, el cuerpo era una prisión en el que el alma
era liberada después de la muerte. El cuerpo era intrínsecamente vil para estos griegos paganos. Mas para Pablo, sin embargo, nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es verdad que ahora, como efecto de la entrada del pecado, el cuerpo de nuestra humillación sufre como tal la maldición del pecado, de formas como flaquezas, sufrimientos, enfermedades, deformidades, incapacidades y por último muerte. Pero en su venida, mi hermano, mi hermana, en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seremos completamente transformados. Seremos hechos conforme a su imagen, como dice Romanos 8:29. No será simplemente una mejora, no será simplemente una mejor versión de nosotros mismos, será una transformación total, de corrupción a incorrupción, de debilidad a gloria, de mortalidad a vida eterna. ¿No lo regocija esa verdad? La cuestión que surge es, ¿cómo será esto posible? ¿Qué pasará de aquellos que han muerto como mártires, que han sido devorados por leones, que fueron quemados vivos? Para estas preguntas no existe una respuesta que satisfaga plenamente el intelecto humano, intelecto que está corrompido e intenebrecido por el pecado. De todas formas, hay un hecho notable que prevalece en las Escrituras, mis hermanos. El omnipotente poder de aquel que no pudo ser retenido por la muerte misma, ¿no podrá hacer tales cosas? Ante ello, el apóstol Pablo concluye esta sublime exposición, este sublime párrafo diciendo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Si este poder que le permite a nuestro Señor Jesucristo hacer lo que es mayor, ¿cómo no le permitirá hacer lo que es menor? Si Él puede sujetar todas las cosas, todo el poder del universo a sí mismo, ¿no podrá transformar nuestros humildes cuerpos a su semejanza gloriosa en aquel día? De esta manera, el apóstol Pablo culmina este capítulo 3, culmina este texto. El idealista, el infatigable termina este capítulo. Ha alcanzado los más altos peldaños de la escalera. Desde su conversión con el rechazo de todos los méritos humanos del versículo 7 de este capítulo, a la justificación y a la santificación con la meta de la perfección en aquella meta gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto en los versículos 8 al 19. Todo descansa en Cristo. Este es el mensaje de nuestro apóstol Pablo. Su cruz nos ha redimido. Su resurrección nos ha dado esperanza. Su regreso nos transformará nuestros cuerpos a semejanza de su gloria. Eso hemos visto a lo largo de estas exposiciones. En Él encontramos seguridad, poder, vida, toda nuestra ciudadanía celestial y cada paso de santidad se funda en su obra perfecta. Es eso lo que nuestro texto nos ha revelado, llegando a esta culminación, a la gran consumación, cuando el alma y el cuerpo de toda persona se unirá con todos los santos en aquel día final, glorificando a nuestro Dios en Cristo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, por los siglos de los siglos, para su gloria eterna. La pregunta que surge es, mi hermano, mi hermana, presente, reconociendo todas estas verdades, reconociendo estos dos caminos, reconociendo estas dos personas, aquellos que son enemigos de la cruz y aquellos que son de lo celestial. ¿Dónde está tu ciudadanía? Si hoy mueres, ¿puedes reconocer cuál es tu ciudadanía?
porque a quienes sigues revela a qué reino perteneces. No lo que tú dices, no lo que tú aparentas, sino lo que revela tu vida en la práctica. ¿Vives como un enemigo de la cruz o como un ciudadano de los cielos? Porque al final de todo, mi hermano, mi hermana presente, no hay un tercer grupo. Al final hay solo dos maneras de vivir y eso define dos destinos eternos. Uno viven para lo terrenal y su vida es de perdición. Otros viven para Cristo y estos esperan la gloria. La diferencia no está en lo externo, mi hermano, mi hermana presente. Está en quién y a quién perteneces. Por ende, vuelvo a preguntar, ¿dónde está tu ciudadanía? Si hoy mueres, ¿sabes tú cuál es tu ciudadanía? Y me remito a ti, mi hermano y mi hermana, concluyendo este sermón. Examina a quién estás imitando. Esta no es un reclamo o una objeción opcional. Tu vida ya está siendo moldeada por alguien. Quieras o no quieras, pregúntate con honestidad, mi hermano o mi hermana, ¿a quién escucho más? ¿A quién admiro más? ¿Qué tipo de vida estoy normalizando? ¿Será la de este mundo? ¿O será la que Cristo me revela en su palabra? Porque puedes estar sentado en esta mañana, en esta iglesia, y estar imitando modelos afuera en el mundo. Buscas intencionalmente hombres y mujeres que amen a Cristo, que vivan en santidad, que tomen la cruz en serio. Acércate a ellos, mis hermanos. Analiza y reflexiona en esa verdad. Somete tus deseos a la cruz. No vivas gobernados por ellos. Pablo dijo en nuestro texto, su Dios es su vientre por aquellos enemigos de la cruz. Y eso no está lejos de nosotros hoy en día. Cada vez que tú dices, soy así, ya no voy a cambiar. No puedo evitarlo. ¿Cómo hago? Dios va a entender mi manera de ser. No, está justificando lo que nuestro Señor Jesucristo vino a matar en aquella cruz. Identifica aquellos deseos que gobiernan tu vida, ya sea placer, ya sea comodidad, ya sea aprobación. No lo negocies, mi hermano, mi hermana. Crucifícalo. Lucha activamente contra el pecado. No la toleres. Un verdadero creyente no es perfecto, pero no hace las paces con el pecado. No se revuelca en el charco. Así que, mi hermano, sé diligente en someter tus deseos a la cruz. No vivas gobernado por ellos. Y por último, mi hermano o mi hermana, vive cada día como un ciudadano del cielo. Ni más ni menos que ostentas el título de ciudadano del reino de los cielos. Tu problema muchas veces no es que te falta conocimiento, es falta de perspectiva eterna, es falta de observar de que tú no eres de esta tierra, que tú eres de aquel reino celestial. Estás viviendo demasiado para esta semana, para este mes, para este año. Y estás olvidando a qué reino perteneces. Tomas decisiones pensando en la eternidad. Toma decisiones pensando en la eternidad. Ordena tus prioridades, tiempo, dinero, deseos y pregúntate, ¿esto refleja realmente mi ciudadanía celestial? Recuerda que si tú mueres hoy, todo lo que tienes en este mundo no lo vas a llevar. Mas lo celestial, mis hermanos, es lo que importa. Por ello, toma decisiones pensando en la eternidad. Cristo viene, tu vida debe estar alineado a ese
encuentro. Por último, me remito a ti que aún estás dudando de si tu ciudadanía es celestial o si estás aún en lo terrenal. Escuchando este texto, escuchando esta exposición, si piensas que estás bien porque estás hoy en la iglesia, porque participas de vez en cuando, porque vienes con tus padres, porque vienes con tu esposo o vienes con tu esposa a congregarte, este texto es claro. Puedes parecer cristiano, pero ser enemigo de la cruz. Y si ese es tu caso, la Biblia dice algo serio. Su fin es perdición. Ese es el destino al cual Pablo dice que irán aquellos enemigos de la cruz. Tu destino es de perdición. Y eso significa condenación eterna. No es un simbolismo, no es temporal, no es una condenación por 30, 40, 50 años, es por el resto de la eternidad. El justo juicio de Dios sobre el pecado va a caer sobre tu vida. Un lugar real, un tormento consciente donde no hay esperanza, donde la culpa no desaparece, y hablo del infierno, donde la separación de Dios es total. Si sigues viviendo para tus deseos, para este mundo, para tu propia voluntad, ese será tu destino. Pero presente, amigo, amiga, tú que estás dudando aún de tu ciudadanía, la buena noticia es esta, que nuestro Señor Jesucristo no solo habló del infierno, sino que Él vino a salvarte del infierno. Él murió en aquella cruz para perdonarte de tus pecados, para perdonar a aquellos pecadores, a aquellos rebeldes, a aquellos enemigos, para que hoy tú puedas pertenecer al reino celestial. El recado es simple: arrepiéntete, no mañana, no cuando estés listo, hoy. Abandona tu pecado, deja de vivir para ti mismo y ríndete a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Solamente hay dos caminos, pero solo uno lleva a la vida eterna. Hermanos, hermanas, esta verdad nos regocija, porque en su misericordia nos dirigimos a esa meta que lleva a la gloria eterna. Entre tanto, a ti, mi amigo, amiga, arrepiéntete de tus pecados para dirigirte a aquel camino,